Bueno, moi bo día a todos e a todas. Grazas por estar hoxe aquí escoitándonos nesta rolda de prensa na que me acompaña na mesa Rocío Montañés, que é a directora de área de servicios básicos. Ben, hoxe vimos aquí a explicar e a anunciar, sobre todo, que vamos a facer a licitación pública de dous quioscos ubicados na nosa cidade, un que está no Parque da Alameda e outro que está na Praza de Vigo. Bueno, eu creo que era unha desas asignaturas, hai moitas asignaturas pendentes no Concello, desas asignaturas pendentes e que revitalizar estes espazos e, ademais desto, ofrecemos unha oportunidade de negocio. Tiñamos estas instalacións, estes equipamentos que temos na cidade, veñen do ano 2000. Naquel momento xestionábase a través dun convenio con Kogami. Tiñamos 4 quioscos. De feito, durante este mandato que levamos de mandato, retiráronse 2 quioscos, un que estaba en Xoán 23 e outro que estaba en frente do Instituto de SAR. Esos foron retirados, pero nós creemos que o quiosco da Alameda, un parque emblemático na nosa cidade, e o quiosco da Praza de Vigo, que pola súa ubicación, por onde pasan centos e miles de estudiantes cara ao campus, pois creo que estes espacios tradicionais creíamos que debíamos de revitalizalos. Polo tanto, hoxe precisamente faise o anuncio público, despois explicarános Rocío un pouco como son estes pasos, canto é tamén o tempo que estarán en exposición pública para que calquer interesado ou interesada poda concurrir a isto. Ben, antes de aprobar as bases, cando saliu este concurso, valoramos a posibilidade de que rentabilidade tería esta explotación, explotar estes 2 quioscos, e axustamos os horarios aos que van estar dispostos para a nosa cidadanía e tamén o canon para satisfacer o Concello. As liñas xerais do concurso son as seguintes. Vai haber un horario mínimo de apertura e de peche, tanto no quiosco da Alameda como no quiosco da Praza de Vigo. Dependendo de si é temporada alta, nos consideramos temporada alta de maio hasta outubro, ou temporada baixa, que iría desde novembro a abril, pois este horario vai variar, e isto sí que está nas bases da licitación, verdad? E logo, nos poñemos como referencia os produtos que poderían estar a venta sin perder, xa digo, esa idea de quiosco que temos todos de parque ou de Alameda, pois que, por suposto, teña prensa, revistas, pero, nos facilitamos unha lista que pode ser variada por a persoa que lle interese este tema, e falamos, por exemplo, de lambetadas, de tarxetas de telefonía, de produtos de promoción turística como guías ou postais, de snacks, de aperitivos, froitos secos, é dicir, hai unha lista variada, augas, refrescos, que en calquera caso a persoa que se faga cargo do quiosco, pois xa digo, sin perder esa filosofía de quiosco que leva consigo o tema da prensa e as revistas, pois ela poderá elexir. Hai criterios de adxudicación que o mellor tamén despois Rocío nos pode explicar mellor, e é que o canon anual ofertado non debe de ser inferior a 600 euros, é así, 600 euros anuais, e unha cousa importante para nós é a contratación para a explotación do quiosco, ao menos dunha persoa que teña discapacidade ou dificultades para acceder a ese mercado laboral tan dificultoso nestes momentos. Hai un prazo de presentación de ofertas que tamén lle vou deixar a Rocío que o explique, e nada, estamos aquí pois eso, para animar a todo aquel interesado. Eu teño que decir que durante estes 2 anos e pouco que levamos no mandato, sí que é certo
que había persoas que se interesaban por estes quioscos, incluso os anos anteriores. Temoslo comentado, Rocío e máis eu, xente que chamaba porque lle interesaba isto. Bueno, pois por fin esta oportunidade ábrese a cidadanía, aquela persoa que este interesada. Creo que é unha boa cousa, é unha pena. Temos, ademais, o quiosco da Alameda ten a ventaxa que tamén ten un baño público adosado ao quiosco. Ben, insisto, eu animo a xente que participe se de verdade lle interesa este tipo de equipamento. E para nós, xa digo, como cidade, eu creo que recuperar un quiosco na Alameda e un quiosco na Praza de Vigo, bueno, pois é un atractivo do que temos ganas de que se poña en funcionamento. Explinas un poquillo, Rocío. Bien, vamos a ver. El anuncio de licitación pública se hará hoy, en el día de hoy. Nosotros publicamos todos los anuncios del Ayuntamiento de actividades contractuales en la plataforma de contratación del Estado. Entonces, pues a partir de mañana se pueden consultar, las bases se pueden consultar a partir de hoy, pero bueno, las ofertas y demás se pueden presentar a partir de mañana y durante un plazo de 30 días hábiles. Las licitaciones del Ayuntamiento de Santiago desde hace un par de años son todas electrónicas. Entonces, bueno, pues cualquier persona que pueda tener algún tipo de duda a la hora de presentar la oferta, o bien se descarga una guía que tiene la plataforma de contratación, de guía para empresarios, o bien puede consultar en el departamento de contratación cómo hacer para subir la oferta, porque claro, bueno, si las empresas están más habituadas a hacer estos trámites, pero claro, un particular que pudiera interesarle, pues le puede resultar complicado, ¿no? Entonces, bueno, a través del Departamento de Contratación se puede resolver alguna duda con respecto a la forma de presentación de la documentación, que es toda en formato electrónico. Y bueno, las bases, en esencia, son lo que ha comentado la concejala Mila. Es un pliego, son unas bases muy sencillitas, y lo que se pretende es que, bueno, pues que haya alguien que pueda gestionar los kioscos de forma independiente. No es necesario asumir los dos kioscos, obviamente, o sea, van por separado, y que le pueda obtener una rentabilidad. Es obligatorio para el Ayuntamiento establecer un canon de partida. Se ha fijado una cantidad que consideramos ajustada, puesto que se ha hecho un estudio de viabilidad económica, pensando en que las personas que lleven a cabo esta actividad puedan obtener, obviamente, unos ingresos. Y bueno, confiamos en que al igual que ha habido consultas durante todos estos años de cuánto se iban a sacar a licitación pública, pues que haya personas interesadas y que puedan hacerse cargo de ellos. En cuanto a la viabilidad económica, nosotros hemos considerado unos productos a la venta, pero como señalaba Mila, pues no es una relación cerrada, es decir, es lo que a nosotros nos parece que en ese espacio se puede vender. Sí que es verdad que en el cálculo económico también hemos tenido en cuenta que hay que hacer unas pequeñas mejoras. Claro, los kioscos llevan cerrados una serie de años y, bueno, pues hemos estimado en un coste de un entorno de 6.000 euros la inversión que hay que hacer. Pero eso está ya en la propia documentación que se ofrece. Aparece una estimación de lo que nosotros consideramos que los arreglos que hay que hacer, y en función de eso se ha calculado el canon mínimo que los interesados deben satisfacer. Las ofertas se hacen al alza sobre ese canon y, bueno, pues no sé, cualquier duda que cualquier persona pueda tener, o bien en el departamento de contratación o bien en el departamento de servicios, se le resuelven. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros esperamos que efectivamente que haya empresas o particulares que le interese esto, precisamente por lo que comentábamos, lo que comentaba yo al inicio y lo que comenta ahora Rocío. Lo cierto es que hemos tenido llamadas de interés y preguntándonos si en algún momento estos kioscos iban a poder salir, pues, para explotar lo que ahí quieran vender. A nosotros nos gustaría que fuera así, y si no, en cualquier caso, pues claro, es un equipamiento que a medida que pasan los años está sufriendo
un deterioro, porque nadie, bueno, los mantenemos, pues eso, depintadas cuando podemos, limpiamos la maleza que está alrededor, pero no cabe duda que el equipamiento está sufriendo un deterioro importante, y por eso el cálculo de que la inversión inicial para todo aquel o aquella que lo quiera explotar, pues calculamos en unos 6.000 euros. ¿Sí? Sale por, creo que son 4 años, sale. Y comentaste que se contrataba a alguien con discapacidad, condición sine qua non, o es una mejora. Como criterio de adjudicación, sí. Sí. No es condición sine qua non. No, es criterio de adjudicación. Sí que nos gustaría que, bueno, esto fuera así, ¿no? Sí, el kiosco sigue manteniendo la estructura original, como eran kioscos que se habían hecho con el convenio de Kogami, llevan un aseo adaptado para personas con discapacidad, y la apertura de ese aseo es una obligación. O sea, no solamente es explotar el kiosco, sino que es que efectivamente, claro, se mantiene esa obligación para, pues, poder tener esos aseos en vía pública. ¿Cuándo podría estar resuelto más o menos este tema? ¿Cuándo, por ejemplo, los veríamos abiertos? Más o menos. Pues vamos a ver, si contamos los 30 días hábiles a partir de mañana, pues nos vamos a encontrar que podremos tener las ofertas, yo creo que coincide como la segunda semana de noviembre, una cosa así. Luego, para adjudicar es una cosa bastante rápida, porque no hay, bueno, dependiendo del número de ofertas que haya, pero vamos, que los criterios son sencillos, por lo tanto, podemos contar que para Navidad puedan estar adjudicados. Otra cosa es que, claro, como hay que hacer como mínimo tareas de pintura, de acondicionamiento interior, pues abiertos, pues igual no da tiempo para las Navidades. Bueno, esto ya depende. Estupendo que sí que diese, claro, tiempo a la persona que se haga cargo de ellos, y que bueno, pudiese coincidir con las Navidades de este año. Pero... 6.000 euros en mejoras corren a cargo de la persona a la que sea adjudicada, pero 6.000 euros tienen que estar bastante mal, ¿no? Los kioscos, porque los kioscos, a ver, eso es una estimación que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos considerado que más o menos el coste de la reparación puede ser este. Ahora, no es una cantidad cerrada, porque el adecentamiento de los kioscos pues va a depender de la persona que lo gestione. Es una estimación que nosotros hemos hecho para poder hacer el cálculo de rentabilidad del negocio. ¿Y desde cuándo estaban cerrados estos en concreto? Estos llevan un montón de años. Instalados están desde el 2000, estamos ahora en el 2021, pero bueno, yo recuerdo, porque llevamos el mandato anterior y el anterior, estos kioscos estaban cerrados. Sí. Igual llevan 10 años cerrados, ¿sí? Yo exactamente no lo sé, Rocío. Sí, más o menos. Si la Praza de Vigo tamén ten aseo, e por que estiveron pechados tantos anos? Sí, también tiene aseo. Y estuvieron cerrados, era por un problema que tenía la propia Kogami. Los kioscos no eran propiedad del ayuntamiento, eran propiedad de Kogami. Y tuvo un conflicto laboral con los trabajadores que estaban asignados a esos kioscos. Y esto no se ha resuelto hasta este año. Hasta este año que hizo Kogami la cesión al ayuntamiento, porque se les dijo o lo retiran o lo ceden al ayuntamiento. Y fue este año cuando lo cedieron. ¿No? Bueno, el año pasado, sí, fue sí, 2020. Sé que fue en 2020, vamos, no, el 21, 2020. Pero, y ahí fue cuando decidimos pues, que de los 4 kioscos sí que es verdad que no veíamos viable, pues eso, que lle sacaran rentabilidade o tema do kiosco que está en Xon 23 e o kiosco que estaba ali en Sar, bueno, deixamos os dous parques, xa digo, porque nos parecía emblemático aquella filosofía romántica, ¿no?, de los kioscos en los parques y en las alamedas. Bueno, que en definitiva yo creo que en otras ciudades también se están rehabilitando los kioscos ubicados en parques. En Zaragoza acaban de asignar. En Coruña también. En Coruña también. Sí. Entonces, bueno, a ver, siempre ha habido llamadas de teléfonos de personas que estaban interesadas. Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Claro. Funcionaba bien, se plantean, a lo mejor, porque en Compostela lo que hay son parques, buscar fórmulas de instalar más kioscos. Bueno, primero
imos ver como funciona isto e despois xa Claro, se tomarán a ver, estos, decisións. en principio yo creo que tienen más viabilidad porque están en el centro de la ciudad. Claro, otra cosa son parques que están más aislados. Por ejemplo, en el Pedroso tenemos la cafetería. Sí. Y claro, durante el periodo así de primavera-verano funciona bien, Muy pero bien, en invierno pues la cosa es que está muy alejado. Pero bueno, sí, en esas zonas sí que se puede pensar en hacer alguna estructura. Claro, sí que é certo que en estas dúas ubicacións, bueno, todos pensamos, esa Alameda, pois eso, chea de nenos, de xente maior que sale a pasear, de rapaces, bueno, vai ter. E no da Plaza de Vigo, pois estamos na mesma, porque o que decía, solo pois a xente que pasa hacia o campus, todos os rapaces e rapazas, eso está nunhas ubicacións que estimamos que para a explotación pois pode ser beneficioso. E isto é. Se non hai nada máis, moitísimas gracias, vale? Gracias. Adiós.